Hola, ¿qué tal mis tejiartistas queridos? Gracias por acompañarme siempre. Estamos en un video más aquí en Vivir Tejiendo. Les saluda Gloria Paredes y el día de hoy tengo algo muy fácil de tejer para ustedes. Se trata de este cuello bufanda tejido en la técnica de crochet o ganchillo y aunque no lo creas está hecho solo de cadenitas. Súper fácil de tejer como para todas aquellas queridas amigas y amigos también que están iniciándose en el tejido a crochet. Para tejerla hemos utilizado 60 gramos de lana de 4 milímetros y un ganchillo número 7 de aluminio. A continuación les daremos el paso a paso y ojo, no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestro cuello el día de hoy voy a utilizar esta lanita que ustedes ven aquí, que es de 4 milímetros de grosor y la voy a utilizar en un ganchillo de 8 milímetros. Realmente no sé si este es un ganchillo de 8 milímetros porque no tiene aquí la marquita de 8 milímetros, pero lo que les puedo enseñar sí es que es bastante gruesito para esta lana. Miren allí, no cubre bien, ¿sí? Entonces la idea que queremos es que quede un poco sueltito el tejido. Esta es una lana marca Lancaster, perlita dominó, dice. Y es pues aquí dice estampado, debe ser por lo que tiene varios colores, ¿sí? Yo lo voy a usar porque en realidad el punto que voy a tejer, que es súper sencillo, luce muy bonito cuando la lana es así matizada, como yo le llamo, ¿sí? Bien, miren, yo les quiero mostrar aquí cómo casi ya está terminada la bufandita y miren qué bonita se ve. Y ustedes dirán qué punto tan bonito y tan raro, solamente está tejido de cadenitas, ¿sí? Hemos hecho una primera carrera y luego hemos ido enganchando las cadenitas y la verdad es que se ve muy bonito y puesto ya en el cuellito, súper lindo. A mí me gustó mucho. Entonces quería compartirlo con ustedes para que ustedes también, si es que están empezando a tejer en ganchillo, en crochet, todavía no son expertas, no saben hacer puntadas más complejas o más trabajadas, simplemente con hacer cadenitas van a poder tener un cuello muy lindo. Yo lo hice de este tamaño. Vamos a darle cuánto tiene de ancho nuestro cuellito. Tiene 32, o sea, las cadenitas midieron 64 centímetros, ¿sí? Pero en realidad, si quieres hacerlo más largo para darle vuelta como una bufanda infinita, eso ya dependerá del gusto de cada uno. Te lo muestro aquí, pero ahora te voy a dar el paso a paso. Bien, miren, este cuellito se teje con una cantidad de cadenas múltiplo de 10. Es decir, yo lo he tejido con 140 cadenas. Para tener esos 64 centímetros yo monté o tejí 140 cadenitas. Lo que voy a hacer ahora es hacer uno pequeñito para que ustedes puedan ver cómo es que se teje. Pero si ustedes quieren hacerla más larga, simplemente aumentan 10, 10, 10, de 10 en 10 las cadenitas para darle más largo, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo voy a montar solo 40 cadenitas o voy a tejer 40 cadenitas. Muy pequeñito va a salir, pero es solamente para mostrarle la técnica, ¿sí? Bien, vamos a hacer entonces lo que siempre hacemos normalmente. Este lacito para introducir allí el ganchillo. Es por este lado, por el lado más gruesito del ganchillo, allí. Y vamos a tejer nuestros múltiplos de 10. Yo en este caso voy a hacer 4, por eso voy a tejer 40 cadenitas. Tejo 1, 2, 3, y es tan fácil como esto: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenitas. Miren, hasta aquí ya tengo 10 cadenitas, ¿sí? Luego, si no quiero estar contando las cadenitas a la hora que voy a hacer, porque bueno, no van a ser 40, sino ustedes van a hacer 140 cadenitas, lo que puedo hacer aquí en la cadenita número 10, poner una marquita para ya saber más o menos dónde es, ¿sí? Entonces, y continúo 10 más, serían 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esta es la cadenita número 20. Le pongo otra marquita. Y esto nos va a facilitar el no estar contando las cadenitas que de repente nos dificulta un poco, ¿sí? Espérenme que quiero que se vea muy clarito. Ahí está. Seguimos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bien, en la cadena número 30 vamos a poner otra marquita, otro marcador. Ahí está. Y seguimos.
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Bien. Y allí va la otra marquita. O el marcador. Así cada 10 cadenitas pueden, si desean, marcar de esta forma, si no simplemente luego tendrán que contar las cadenitas. Para que no se nos complique, marcamos. Ustedes van a montar 140 si quieren que su bufanda les quede del tamaño que yo les he mostrado la que he hecho. Si la quieren hacer más larga, simplemente montan 10 cadenitas más. Por ejemplo, ustedes miden aquí. Y miren, 10 cadenitas miden 7 centímetros. Entonces de allí pueden guiarse 20 cadenitas, serían 14 centímetros más, 40 cadenitas serían 28 centímetros más. Así sucesivamente harán que crezca y de repente ya no será un cuello, sino una bufanda o chalina. Una vez que hemos tejido ya las cadenitas en la cantidad y en el tamaño que queremos, vamos a poner, a ver, por ejemplo, así, para que no se nos complique. Y vamos a buscar que nuestras cadenitas estén todas muy derechitas, muy derechitas, que no se volteen. Y vamos a ir así, acomodándolas, y con esta última vamos a entrar en la primerita. Ahí está. De ustedes obviamente será un círculo más grande. Entramos en la primerita y tejemos un puntito deslizado, que a mí se me escapó, a ti no se te va a escapar. Aquí lo vamos a hacer. Tejo mi puntito deslizado. Ahí está. Y de aquí, ¿sí?, voy a tejer 9 cadenitas más. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Solo 9, ¿sí? No 10. Voy a tejer estas 9 cadenitas. Voy a ubicarme así en mi marquita. Miren aquí. Y allí en donde está la cadenita marcada voy a ingresar y voy a tejer un medio punto. Y ahora puedo retirar mi marcador. La que da trabajo solo es la primera carrera, créanme, después ya no. ¿Sí? Ahí está. Y luego 9 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y voy a la siguiente marquita, por eso estaba bueno marcarlo, ¿sí?, para no confundir. Ingreso allí y tejo medio punto. Y ya puedo retirar mi segunda marca. Nuevamente de allí 9 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenitas. Miren, 9 cadenitas, porque cuando tejemos el medio punto estamos tejiendo la cadenita número 10. Y vamos otra vez a la marquita. Allí. Y voy a tejer mi medio punto. Y retiro mi tercera marquita. Y continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Y voy aquí, a donde está la marquita de inicio. ¿Sí? Voy a ubicar bien mi tejido así, que esté todo muy derechito. Y voy aquí donde tengo la marquita. Miren, aquí al inicio, pero voy a picar aquí donde empecé. Mi marca está aquí porque aquí empecé la cadena, pero voy a picar aquí donde empecé a tejer la primera cadena de los 9 puntos, ¿sí? Allí. Y tejo medio punto y retiro la marquita. Y lo que voy a hacer a partir de acá es simplemente ir dando vuelta a todo esto. Miren, continúo 9 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Y voy aquí, donde tengo el medio punto que he tejido. Ingreso allí en el medio punto, justo en el medio punto allí mismo. A ver, déjenme allí. Y tejo otra vez medio punto. Allí mismo. Y sigo 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenitas. Y le doy la vuelta y voy aquí donde está el otro medio punto. Ingreso ahí y tejo medio punto. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
y voy a donde esté el otro medio punto y tejo allí medio punto. Así voy a dar la vuelta y miren, voy a llegar hasta la parte del comienzo, pero ojo, aquí no estoy cerrando carrera, sino simplemente estoy dando vuelta en espiral, ¿sí? Miren, aquí les enseño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Aquí no es que cierre la carrera, sino que voy a este medio punto, tejo medio punto y continúo 1, 2, 3, 4, 9 cadenitas, continúo aquí, luego aquí, luego aquí. Así voy a continuar, pero siempre sabré dónde terminar porque tengo la lanita de la primera cadena que monté. Entonces, cuando ya tengo el ancho que necesito, de repente más ancho que el mío, menos ancho que el mío, dependiendo del gusto, me detengo justo aquí. ¿De qué manera? De la siguiente manera, miren. Cuando ya tuviera el ancho que yo quiero, voy a ir aquí al medio punto, pero ya no voy a tejer medio punto, sino un punto deslizado, así. ¿Sí? Entonces allí voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora quiero mostrarles el que yo tengo aquí. Miren. Aquí está mi colita donde yo empecé. Bueno, aquí. Ahí está. Y comencé a tejer. Y miren. Aquí les muestro. Me voy a ubicar aquí en esta parte de acá. Aquí está la colita de mi inicio de cadenitas. Y en esta línea de los medios puntos. Aquí, justo aquí donde voy a poner el último puntito, aquí es donde debo terminar. Si no debo terminar ni acá, sino aquí, porque aquí es donde empecé. Entonces termino aquí tejiendo, en vez de medio punto, un puntito deslizado. El medio punto coge hebra, perdón, no se estaba viendo, perdónenme, que no estoy viendo a través de la cámara y se me fue el encuadre. Ahora sí. Bien, aquí les decía donde está la cuerdita del inicio, es donde tengo que terminar aquí. Voy a acercar un poquito más, chicas, yo siempre quiero que se vea bien. Ya. Y voy aquí donde está mi medio punto, voy a tejer allí, pero ya no medio punto, sino un puntito deslizado. Tengo dos, ay, otra vez no se vio, perdónenme. A ver, ahora sí. En la tercera va la vencida, dice. Bien, miren, aquí está el medio punto. Voy allí, tomo la hebra, la saco, pero ya no voy a tomar hebra para medio punto, sino que simplemente este puntito que está aquí lo voy a pasar por el otro puntito. Allí dejo una cadenita más, corto la lanita y retiro todo, ¿sí? Ahí está. Aseguro y listo. Ahí está mi bufandita y creo que sí les dije cuánto tiene de ancho, ¿verdad? Bueno, no es una bufandita, es un cuellito. Tiene 15, 14, 15 o 16, porque esto cede un poquito cuando movemos el tejido tal y como lo pongamos. ¿Cuántas carreras tengo? ¿Quieren saberlo? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 27 carreras. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ayudar de una agujita lanera para poder esconder estas hebritas que nos están quedando, porque queremos que nos quede muy limpiecito nuestro tejido y vamos a aprovechar estos medios puntos que tenemos aquí, miren, para introducir así la lanita entre estos medios puntitos y la perdemos así, ¿sí? Luego la cortamos y también vamos a hacer lo mismo con esta otra hebrita. Vamos a dar la vuelta y vamos a entrar por aquí, tomando así diferentes hebritas en el medio punto para poder perder por allí esta lanita que sobra. Ahí está. Y cortamos. Y miren, mis lindas, qué bonito queda. Ahora ustedes dirán, pero esto es un cuellito, no parece un cuellito. Bueno, ahora cuando lo pongamos en el maniquí, ustedes van a ver cómo se luce. Si desean, pueden juntar aquí, poner un prendedor, una flor, pero solo así como está, tan simple, tan básico y tan sencillo, se ve hermoso. Vamos a verlo en el maniquí. Y miren, así es como luce nuestra bufanda y la podemos
usar de varias formas, así a manera de collar, también así cruzándola en la parte de atrás de la nuca, o también así con un prendedor y un poco más ajustadita al cuello para que sea más abrigadora. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer este cuellito bufanda, y hasta una próxima oportunidad. Que Dios esté bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus familias, que tengan un súper lindo día. Hasta una próxima oportunidad, un besito, un abrazo. Gracias por ser parte de Vivir Tejiendo.